Buenas tardes, mi nombre es Carlos Esquivel, soy el alumno del curso de Economía. Mi docente es el profesor Rafael Celis Montesinos, estudio en la sección I28B UPC y en esta oportunidad voy a explicar con respecto a lo que son los temas de la política económica, los objetivos de la política económica, los tipos de política económica que existen. También a su vez vamos a hablar con respecto a la política fiscal, la política monetaria también, los instrumentos que se necesita de ellas y también los tipos. Y finalizando, hablaré con respecto a lo que son las conclusiones del tema. A continuación, pasaré a desarrollar los temas a tratar. Objetivos. En esta oportunidad hablaremos con respecto a lo que son las políticas económicas, para qué sirve, qué busca y cómo se subdivide. En sí, las políticas económicas son las herramientas de intervención del Estado en la economía para alcanzar unos objetivos, que como veremos más adelante son fundamentalmente el crecimiento económico, la estabilidad de los precios y el pleno empleo. De esta forma, los gobiernos tratan de favorecer la buena marcha de la economía a través de variables como el PIB y el IPC, o las tasas de empleo, ocupación y paro. Por tanto, estas intervenciones del sector público sobre la economía se denominan políticas económicas. Ahora, como vemos en nuestra imagen, ¿para qué sirve? Sirve para regular y orientar el proceso económico del país. ¿Qué es lo que busca en sí las políticas económicas? Crear las condiciones adecuadas y el marco global para el desenvolvimiento de la política social, sectorial y regional. ¿Y cómo se subdivide? En la política fiscal y monetaria, también conocidas como políticas de demanda agregada. Los objetivos de las políticas económicas. La política económica busca cumplir con los 5 objetivos macroeconómicos que desea alcanzar toda economía. Como vemos en nuestra imagen, tenemos 5 recuadros en los cuales cada uno especifica los objetivos. En primer lugar, tenemos el crecimiento económico sostenido. ¿Qué es? El fin no es otro que intervenir en la economía para el incremento de la producción de bienes y servicios se sostenga en el tiempo para así mejorar el bienestar de los ciudadanos. El Producto Interior Bruto y el Producto Nacional Bruto son los indicadores económicos más significativos. En segundo lugar tenemos el nivel estable de precios. El sector público trata de controlar la inflación, es decir, de controlar los precios de los bienes y servicios para que estos no se incrementen desproporcionadamente. De darse esta situación, la espiral inflacionista mermaría el poder adquisitivo de los consumidores y lastraría el consumo con todo lo que ello implica para un país. El índice de precios del consumo, que es el IPC, es el indicador que expresa los precios medios de una cesta de bienes y servicios comprados por un conjunto de familias representativas de una población. En tercer lugar tenemos el pleno empleo. El fin último de este terreno es conseguir el pleno empleo. Sin embargo, dada la dificultad de dar trabajo a toda la población activa de un país, se considera que existe pleno empleo aún existiendo cierta tasa baja de desempleo. Los indicadores que miden el nivel de empleo son las tasas de actividad, de ocupación y de paro. Por cuarto, tenemos distribución equitativa de ingresos. Implica reducir la desigualdad económica y la pobreza. Y por último, tenemos el balance extremo, que significa evitar problemas en la balanza de pagos. Ahora veremos lo que son los tipos de políticas económicas. En primer lugar tenemos las políticas expansivas. Las políticas expansivas buscan expandir la economía o aumentar el PBI real, incrementando la demanda agregada. Esto conlleva a generar mayores niveles de empleo. Sin embargo, estas políticas pueden generar inflación inaceptable. En términos de los objetivos macroeconómicos, estas políticas contribuyen al crecimiento económico sostenido y al pleno empleo, pero falla en mantener estable el nivel de precios de la economía. Como podemos apreciar en la imagen, tenemos las coordenadas y la abscisa, que tenemos el PBI real y el nivel general de precios. P es precios, I es el PBI real. Tenemos el punto A al punto B donde aumenta. El segundo tipo es políticas contractivas o antiinflacionarias. Las políticas contractivas o antiinflacionarias buscan controlar la inflación contrayendo la demanda agregada. Sin embargo, estas políticas generan una caída en el PBI real y aumento del desempleo. En términos de los objetivos macroeconómicos, estas políticas contribuyen a estabilizar los precios, pero fallan en lograr un crecimiento económico sostenido y el pleno empleo. Como podemos visualizar en la imagen, tal cual como la imagen anterior que hemos visto, tenemos el nivel de precios P y tenemos el PBI real, que son las Y. En este caso, vemos que el punto A al punto B disminuye. Entonces, se podría decir de que aumenta el desempleo o disminuye el empleo. Política fiscal. El concepto de política fiscal es el conjunto de medidas e instrumentos que utiliza el Estado para recaudar los ingresos necesarios para la realización de las funciones del sector público. Su fin no es otro que aumentar o disminuir la actividad económica, principalmente mediante la recaudación de impuestos y la aplicación de gasto público.
Por tanto, las dos variables clave de la política fiscal, que puede ser tanto expansiva como restrictiva, son los ingresos públicos y los gastos públicos. Como podemos visualizar en nuestra imagen de la diapositiva, podemos ver que tenemos algunos puntos precisos con respecto a lo que son las políticas fiscales, como por ejemplo, controla el desempleo, controla también la inflación, administra los gastos públicos e ingresos, controla los impuestos, interviene en el endeudamiento y vela por la estabilidad económica. Un buen dato importante es el Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF, es un organismo del Poder Ejecutivo y ejecutor de la política fiscal. Fortalecer los gobiernos regionales es una prioridad para el actual gobierno. Por ello, el Ministerio de Economía promueve el desafío de la inversión estratégica y eficiente, transformando el sistema de inversión pública. Impulsar la inversión contribuirá al cierre de brechas y a mejorar la productividad a nivel nacional. Ahora ya se toman los pedidos, se toman los acuerdos, se anota todo lo que se solicita y se le da una salida. Con todas las reuniones que hemos tenido aquí en el GOR Ejecutivo número 2, ha sido positiva realmente, ¿no? Destrabar y agilizar, y sobre todo agilizar las inversiones, ¿no? Saludamos a las autoridades de este gobierno de turno de seguir trabajando por el desarrollo de nuestra región y nuestro país. Esto nos permite mejorar la asignación de recursos, fluir mucho mejor las relaciones entre el Ejecutivo y las regiones, y esto es en beneficio de cada uno de los habitantes de nuestro país. Es mucho más comunicativo, colaborativo, y eso va a ayudar bastante. Este es un MEF mucho más abierto, mucho más involucrado en destrabar los proyectos de inversión. Hay una apertura, hay una buena predisposición y eso es importante. Claro que sí, por lo menos está en proceso el proyecto tan especial, tan importante como Chayimochic, ¿no? Es una obra más o menos valorizada en $700 millones, que él, con su liderazgo y también con su intervención directa, está ayudando a que ese proyecto se destrabe. Ica está lleno de proyectos, la mayoría son iniciativas privadas, cofinanciadas, como la autopista entre Chincha e Ica, pero eso está avanzando muy rápidamente. El puerto de Pisco también se ha destrabado a través de la adenda. El Conectamif que tenemos en Apurímac ha empezado a dinamizarse mucho más, tenemos un apoyo directo de ellos en cada una de las instancias. Y esperamos con mucha esperanza y ansiedad la presentación de un nuevo sistema de inversión pública que sea amigable, que sea dinámico, que sea rápido, que sea un buen filtro para no seguir haciendo proyectos que no son rentables para el Estado, pero que puedan cerrar las principales brechas y necesidades de la población. Los instrumentos de la política fiscal. La política fiscal usa el gasto público y la recaudación de impuestos para influir en la economía. Como podemos ver en la imagen, tenemos gasto público e impuestos. ¿Qué son los gastos públicos? Es gasto del sector público, cantidad de recursos financieros, materiales y humanos que emplea para el cumplimiento de sus funciones y para influir los niveles de consumo, inversión y empleo. ¿Y qué son los impuestos? Son tributos establecidos por el gobierno y son pagados por personas naturales y jurídicas a la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, SUNAT. Los impuestos principales recaen sobre las rentas, el consumo y la importación de bienes. Los impuestos se clasifican en impuestos directos e impuestos indirectos. ¿Qué son los impuestos directos? Se grava directamente a la riqueza, propiedad o renta. Y los indirectos se grava al consumo de bienes y servicios. Tipos de política fiscal. En esta oportunidad vamos a explicar que existen dos tipos de política fiscal. En el primer lugar tenemos la política fiscal expansiva. La política fiscal expansiva es un tipo de criterio de política fiscal que se caracteriza especialmente por dos rasgos principales: aumento del gasto público y reducción de la recaudación fiscal por medio de bajadas de impuestos. Suelen ser aplicadas políticas fiscales expansivas cuando se buscan aumentar la demanda agregada,
Normalmente estas situaciones suelen darse en épocas complicadas desde el punto de vista económico. Son épocas en las que se necesita un empujón por parte del Estado. Un ejemplo de ello son la crisis o recesiones. Recurrir a un aumento del déficit público es frecuente a través de la aplicación de estas medidas. Como podemos visualizar en nuestra imagen, tenemos gasto público, que es G, que es flecha hacia arriba, y los impuestos, que son flechas hacia abajo. Sin embargo, una política fiscal expansiva que eleva el gasto público con reducción del impuesto llevará con mayor facilidad al déficit fiscal y la inflación. Y el segundo tipo de política fiscal es la política fiscal contractiva. La política fiscal contractiva es un tipo de política fiscal en la que tiene cabida la reducción del gasto público y el aumento de la recaudación fiscal a través de ingresos por impuestos de los ciudadanos, es decir, es la opción opuesta a la política fiscal expansiva. Este criterio de política fiscal, conocido también con el nombre de política fiscal restrictiva, supone que se genera un déficit fiscal menor que en el caso de la política fiscal expansiva. De hecho, este tipo de política suele relacionarse al origen de superávits fiscales o presupuestarios. La política fiscal contractiva se emplea en periodos de tiempo en los que se persigue frenar el crecimiento de la demanda agregada, por ejemplo, en tiempos de bonanza económica a modo de control de la inflación. Como podemos ver en nuestra imagen, es lo opuesto a lo que era el otro tipo de política fiscal. Tenemos el gasto público disminuyendo y el impuesto aumentando. Una carga alta de impuestos tenderá a reducir la actividad económica, disminuyendo los incentivos a la inversión. La política monetaria. ¿Qué es la política monetaria? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué instrumentos tiene? ¿Y cuáles son los tipos de política monetaria? A continuación explicaré cada uno de ellos. La política monetaria, ¿qué es? Es la disciplina de la política económica que controla los factores monetarios para garantizar la estabilidad de precios y el crecimiento económico. Aglutina todas las acciones que disponen las autoridades monetarias, que son los bancos centrales, para ajustar el mercado de dinero. Mediante la política monetaria, los bancos centrales dirigen la economía para alcanzar unos objetivos macroeconómicos concretos. Para ello, utilizan una serie de factores como la masa monetaria y el coste de dinero, que son los tipos de interés. Los bancos centrales utilizan la cantidad de dinero como variable para regular la economía. ¿Cuáles son los principales objetivos de la política monetaria? Son tres: la estabilidad monetaria, el crecimiento económico sostenido y el logro del pleno empleo. Ahora veremos con respecto a lo que son los instrumentos de la política monetaria. ¿Cuáles son? El Banco Central de Reserva, en su afán de cumplir con los objetivos planteados, usa los siguientes instrumentos. El primero es tasa de interés de referencia o tasa de interés básica. Es la tasa de interés del BCRP, que es el Banco Central de Reserva de Perú, fija con la finalidad de establecer un nivel mínimo de tasa de interés para las operaciones interbancarias, lo cual tiene efectos sobre las tasas de intereses ofrecidas al público. La tasa de encaje es la proporción de depósitos sujetos a encajes que los bancos deben tener como reserva en su caja o en el BCRP con la finalidad de atender retiros imprevistos de depósitos. Y por último tenemos operaciones de mercado abierto. Son operaciones del Banco Central de Reserva que consisten en la compra y venta de activos que pueden ser oro, divisas, títulos de deuda pública y en general valores con tipo de renta fija. Por último tenemos dos tipos de política monetaria. El primero es política monetaria expansiva y el segundo es política monetaria restrictiva. A continuación explicaré cada uno de los tipos. Los tipos de política monetaria. Según cuál sea su objetivo, podemos separar las políticas monetarias en dos tipos. El primero es política monetaria expansiva. Consiste en aumentar la cantidad de dinero en el país para estimular la inversión y con ello reducir el desempleo y conseguir crecimiento económico. Su uso suele provocar inflación. Y en segundo tenemos la política monetaria restrictiva. Trata de reducir la cantidad de dinero del país con el fin de reducir la inflación. Cuando se aplican políticas restrictivas, se corre el riesgo de ralentizar el crecimiento económico, aumentar el desempleo y reducir la inversión. Pasaremos a realizar un ejemplo. Si el Banco Central quisiera que los precios fuesen menores, no tendría más que disminuir el dinero del mercado. Imaginemos que un país llamado Naranjalandia, en el que los únicos productos que hay son 100 naranjas que valen 2 soles cada una, la velocidad a la que circula el dinero hemos descubierto que es 1, y en total hay 200 monedas de 1 sol. M es igual a 200. Si el Banco Central de este país quisiera que los precios fueran la mitad, retirará el mercado 100 monedas.
Como ahora solo hay 100 monedas, pero si sigue habiendo 100 naranjas, cada naranja tendrá que valer un sol. Antes de la política monetaria restrictiva, 200 por 1 era igual a 200 por 100. Después, 100 por 1 es igual a 1 por 100. Los precios de los productos han pasado a valer un sol. En realidad, el problema de esta política monetaria restrictiva en concreto es que puede provocar que también disminuya el volumen de la renta de un país. La política monetaria expansiva es un tipo de política monetaria que se caracteriza principalmente por tratar de estimular el tamaño de la oferta monetaria de un país. Los responsables de su control son generalmente un banco central u otro poder económico similar. Los objetivos principales de la política monetaria expansiva son el fomentar el crecimiento económico y la creación de empleo, por lo que será el tipo de política requerida en fase de decrecimiento o de crisis económica. Como podemos visualizar en nuestra imagen, tenemos la tasa de interés de referencia en negativo, disminuye, la tasa de encaje también disminuye, pero aumenta la masa monetaria en OMA. Política monetaria contractiva. Es un tipo de política monetaria que persigue la reducción de la oferta monetaria en un país o territorio. Busca, por definición, el efecto contrario de la política monetaria expansiva al reducir el tamaño de la oferta monetaria, o, en otras palabras, hacer disminuir la cantidad de dinero en circulación de la economía de un país. Existen ocasiones en las cuales puede existir cierto exceso de dinero en circulación en el mercado. Cuando eso sucede, se busca llevar a cabo una reducción de la cantidad de dinero en circulación por medio de una política monetaria restrictiva o contractiva. Alternativamente, las políticas monetarias restrictivas son frecuentemente empleadas en situaciones en las que existe un alto nivel de inflación, al ser el nivel de precios una de las variables conocidas como monetarias junto a los tipos de interés, es decir, de referencia para aplicar una política monetaria restrictiva o expansiva. Esas variables se reflejan en el mandado de cada banco central. Como podemos ver en nuestra imagen, tenemos en aumento la tasa de interés de referencia, aumenta la tasa de encaje y disminuye la masa monetaria en OMA. En pocas palabras, es el opuesto a lo que era la política monetaria expansiva. Y por último, y finalizando nuestro tema, con respecto a lo que son las políticas económicas, la política fiscal y la política monetaria, tenemos las siguientes conclusiones. Primero, tenemos las políticas expansivas reactivan la economía. Segundo, los tres principales objetivos macroeconómicos son el crecimiento económico sostenido, el pleno empleo y un nivel de precios estable. Tercero, los instrumentos de política monetaria son la tasa de interés de referencia, la tasa de encaje y el incremento de la masa monetaria a través del OMA. Cuarto, la política monetaria es el conjunto de instrumentos y medidas aplicados por el gobierno a través de la autoridad monetaria para controlar la moneda y el crédito con el propósito fundamental de mantener la estabilidad económica del país y evitar una balanza de pagos adversa.